Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por este día lindo, maravilloso que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra, el aire que respiramos. Gracias por la comunión entre los hermanos, la unidad en el Espíritu, que estamos llamados a guardar esa unidad. Pero gracias por el regalo, el don más grande que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo, y que en Él tú nos has dado todo. En esta mañana, Padre, te damos gracias también por el don de fe, que por ella tenemos acceso a la gracia, que es Cristo Jesús. Por eso te pido en esta mañana que nuestros oídos espirituales sean abiertos, nuestra vista del alma, la vista espiritual, sea abierta para ver lo que tú quieres que veamos. Porque estamos bajo el nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu, no de la letra. Que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y solamente tú puedes, por medio del Espíritu Santo, darnos ese espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo, y alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. Padre, voy a impartir tu palabra. Necesito tu gracia para hacerlo y para recibirla igual que los hermanos. Gracias por la iglesia que está diseminada en el mundo entero. Te pido por los pastores, Padre de la Gloria, que como el hijo pródigo, que había malgastado todo, pero que llegó un momento en que volvió en sí, y ahí comenzó el arrepentimiento. Que veamos, Padre, el tiempo que estamos viviendo, el tiempo profético que estamos viviendo, que tú en tu infinita misericordia nos ha revelado este tiempo, que es revelándonos la actitud de la iglesia de la Odisea, que es lamentable porque es iglesia, la iglesia local en la Odisea, pero el Señor está afuera. Que podamos ver, Padre, que esta es la situación a nivel mundial. Que reaccionemos para renunciar a lo que tengamos que renunciar, para ser recobrados en la iglesia de Filadelfia. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Terminamos la reunión el domingo pasado, precisamente hablando de la iglesia de la Odisea. Recuerden que no esperen todo lo que se puede hablar de esta iglesia, que lo esperen de mí, sino que cada uno tenemos el deber de ir a las Escrituras, a orarle a Dios, para que a cada uno Dios le vaya dando lo que a través de mí pues no lo tiene en las ministraciones que estoy dando. Y para mí esta iglesia ha de permanecer hasta que Cristo venga. Esa es la última. La pregunta es, ¿cuántos queremos permanecer en esa iglesia? Ya, nosotros no estamos en la Odisea, pero me refiero en la Odisea como ciudad, pero en las actitudes de esta iglesia, en las actitudes de este pastor, de este líder que dirigía esa iglesia. Él dice, bueno, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y fíjense que el Señor en cada una de las iglesias se presenta de acuerdo a la actitud en la cual está viviendo cada iglesia. Estudien eso con cuidado para que ustedes vean. Y aquí Jesucristo a la iglesia de la Odisea se presenta como el Amén.
el testigo fiel. Esta iglesia o su líder con su iglesia no le ha sido fiel al Señor. ¿Por qué? Y hay algo bien importante que yo se lo mencioné en la reunión pasada, que sería bueno que fueran a las escrituras en sus casas, hagan como los bereanos. En el libro de Jueces, 7 apostasías. ¿Por qué el pueblo de Dios en ese tiempo hacía cosas conforme a sus propios criterios, conforme a sus propias opiniones? Porque en el capítulo 17 y verso 6 dice que en aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que mejor le parecía. Capítulo 18 y verso 1 menciona lo mismo. Capítulo 19 verso 1 dice lo mismo. Capítulo 21 y verso 25, que es el último versículo. Y en aquel tiempo, en aquellos días, no había rey en Israel, y cada cual actuaba conforme a sus propias opiniones. Hermanos, una pregunta. Si nosotros nos renovamos en el espíritu de nuestra mente conforme a la verdad, no nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando a nivel mundial en el sistema religioso. Dentro de la congregación se puede hablar de Cristo, claro que sí, de Dios, creer en Dios. Eso no hay problema. La pregunta es, en esta iglesia de la Odisea, ¿cuál fue para mí la dificultad más grande que tiene esta iglesia? Para mí es que Cristo está fuera. Quiere decir que Él como vida no está en esa congregación. Como el maestro que es, no está ahí. Como el Señor, que es el que manda, el que sabe y el que puede, no está. Está fuera. Y esto hay que repasarlo porque nosotros aquí dentro pues podemos hablar del Señor, creemos en el Señor, creemos que Él murió, creemos que Él vuelve, lo estamos esperando y todo eso es amén, es así. Pero la pregunta es, ¿por qué termina el mensaje de esta iglesia haciendo un llamado individualmente? La pregunta que cada uno tenemos que hacernos individualmente ¿es Jesucristo el Señor de mi vida? No el Señor en la reunión aquí de los domingos, no. Es el Señor de mi vida en los 7 días de la semana, en los 12 meses del mes. Es Jesucristo el Señor en mi casa. Entonces ahí yo me tengo que examinar a la luz de la palabra, hacerme un autoexamen yo mismo, basado en la palabra, cómo yo estoy actuando en mi casa, en mi hogar, con mi esposa, luego con mis hijos, luego con el vecino, luego con los enemigos. Cuando vemos la palabra, ella nos retrata y ella nos dice de qué estamos faltos. ¿De qué estamos faltos? Esta iglesia no está dentro.
Pero el Señor le dice, tú eres pobre, desventurada, estás desnuda. Ya le dice primero al líder, ¿no? Entonces ahí hay unas situaciones para este líder que si él no las examina, si arrepiente, pues entonces hay unas consecuencias. Eso es historia, pero está escrita ahí porque las cosas que se escribieron es para nuestra enseñanza. Jesucristo está a la puerta. Yo pregunté qué puerta. Bueno, porque nosotros llevamos ya unas cuantas reuniones hablando del corazón del hombre y de la mujer, y vamos a seguir hablando porque esto es una palabra temática, o sea que el tema sigue siendo el mismo. Yo les di una cita bíblica, ¿qué puerta es la que el Señor está pidiendo que abra? Pero fíjense que Él está hablando y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué más? El que oye mi voz. ¿Y qué dice Romanos capítulo 10 y verso 17? Que la fe viene como resultado de oír y oír la palabra de Dios. Y leímos en el libro de los Hechos, capítulo 14 y verso 17, que cuando los apóstoles están dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo, entonces dicen cómo Dios abrió la puerta de la fe. Mira a ver si pueden relacionar todo esto. A la conclusión que yo llego, pues ahí está esa iglesia, perseverando en sus propios criterios, pero es una iglesia que si no tienen a Cristo, ¿cómo me puede decir a mí que tiene fe? Por eso es que el Señor le dice, yo te aconsejo que de mí compre. Y déjeme decirle algo, antes de continuar. Nada de lo que Dios tiene para nosotros se puede comprar. Esa palabra comprar ahí está mal traducida. Vamos rapidito o no vayan, después ustedes buscan. Proverbios 23 y verso 23. En esa versión de Reina Valera y otras versiones dice, compra la verdad y no la venda. A mí pues, digo, pero es que esto no se puede comprar, la verdad es Cristo, la verdad es la palabra. Pero entonces tengo una versión que va más al original hebreo, y yo digo, lo encontré. Ahí dice, adquiere la verdad, adquiérela y no la venda. Pues el Señor lo que le está diciendo a esta iglesia y nos dice a nosotros que tenemos que adquirir, recibirla, pedírsela a Dios porque la fe es un don de Dios. Ahora, ¿pero qué impide para que yo tenga la fe en Dios? Dios entonces no me la ha querido dar. ¿Qué? No. Lo que vamos a averiguar es qué es lo que hay en mí que está estorbando. Que está sirviendo de obstáculo para que la fe que proviene de Dios, que es la fe de Cristo, no esté actuando en mí. Bueno, y ahí vamos a continuar hablando, porque luego vamos a hablar de la circuncisión de nuestro corazón. Porque si usted lee la parábola del sembrador, hay 4 clases de terreno, ¿verdad que sí? La semilla es la misma.
El que la siembra es el mismo. Pero hay unos terrenos que la semilla no hace nada. ¿Por qué? ¿La culpa es de la semilla? ¿La culpa es del que la sembró? No, la culpa es nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón. Si usted lee el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando Esteban está haciendo la defensa no de él, la defensa de la verdad, aquellos que lo cogieron y lo sacaron fuera, lo iban a sacar fuera de la ciudad para matarlo, como él le trajo desde el Viejo Testamento, desde el Viejo Pacto, lo que ellos sabían, que cuando está terminando le dice, incircuncisos del corazón y de oído, duros de cerviz. ¿Cómo que se dice? ¿Cerviz o cerviz? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Eso está ahí escrito. ¿Por qué incircuncisos de corazón? Porque había que sacar algo del corazón de ellos para recibir la semilla incorruptible, para recibir a Cristo, y no lo hicieron. No nos lo dijeron. Nosotros estamos en la verdad. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos del pacto. Pero es un paria. Tenemos un padre. ¿Qué le quisieron decir a Jesús? Tú eres huérfano. Entonces, esto es lo que cada uno tenemos que examinar, haciéndonos un autoexamen. Y claro, tanto el amor como la fe tienen que ser perfeccionados. O sea, que yo aquí de pie puedo pararme aquí todos los días de la semana y hablar. Usted sentado ahí en esa silla escuchando. Pero si nos vamos y no actuamos, ahí Santiago entonces tenía razón. La fe sin obra es muerte. ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios en nosotros? Hermana, Dios te bendiga. Hermano, Dios te bendiga. Hacía una semana que no veía. Tú no sabes la falta que me hiciste. No nos engañemos nosotros mismos. Vamos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Eso no es así. Juan dice que no amemos de palabra. No, hermano, pero Jafa estuvo enfermo y como esto del COVID, pues. Pero entonces vamos al supermercado a hacer compras. O sea, tenemos que tener mucho cuidado de no presentar defensa a nuestras actitudes donde no las hay. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Le dije ese ejemplo nada más. Que aquí, bueno, por ejemplo, en el hospital ya cambia la cosa, ¿no? Porque allí yo fui 3 veces y no me dejaron entrar. Nelly ahora está en el hospital. Canín, yo no sé la situación de ella. Llevan días que no la veo aquí. Pero, según la familia terrenal, yo no sé cuántos se han dado cuenta, nos vamos como aislando y cada cual. La familia espiritual, que somos la familia de Dios, tenemos que tener cuidado porque el sistema religioso nos ha engañado. El sistema religioso, después que usted vaya a la reunión y le tenga respeto a este lugar, que no se dan cuenta que eso viene de Roma.
la enseñanza de esto aquí llamado como altar. A mí me enseñaron, no te puedes parar ahí porque Dios puede matarte, porque ahí está la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tienen en el local, los curas, en el local católico, la parte de atrás? Ellos abren la ventanita esa y cuando termina la de esa ahí meten la copa, porque ahí ellos guardan a Dios en lo que el cura vuelve y le abre la puerta para que salga. Ese es el sagrario. Esa es la razón por la cual todo católico que pasa frente a un local católico, ¿qué es lo que hace? ¿Y qué hace? Ah, porque le enseñaron que ahí está Dios guardado en esa cajita. Y el profeta Isaías me dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿A quién yo le voy a creer? Entonces Pablo me dice, ¿sabes qué, Víctor? Que tú eres templo, ahora dentro en tu espíritu, que amor a Dios por medio del Espíritu Santo. Pero entonces la religión adoptó todas esas enseñanzas heréticas y las están enseñando. Y la creímos, venimos de ahí. Pero mi hermano, no crea que ya lo tenemos todo. Mire, el apóstol Pablo, con todo lo que el Señor les revela, no es que les reveló a Cristo, o de Cristo, perdón. Cristo le fue revelado a él. Fue llevado al tercer cielo, donde escuchó palabras que es imposible para nosotros hablarlas, entenderlas. Dice, de tal hombre me gloriaré. Y después le dice a los filipenses, mano, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Y qué hace Pablo? Yo lo que estoy haciendo es que lo que yo quiero es conocer más y más a Cristo. Amén. Y nosotros creemos que ya, hermano, tengamos cuidado. Pero en cada uno tiene que haber ese anhelo de recibir más y más de Cristo. Amén. Conocerle más. Amén. Ay, hermano, es que yo no tengo la capacidad que usted tiene para mí. Es que eso no es. No. Usted tiene que creer que en el nuevo pacto hay una promesa de tantas que hay, linda, maravillosa, que Dios dijo. ¿Usted cree que Dios es fiel? Bueno, pues Él prometió que nadie iba a tener necesidad de llamar a alguien y decirle, mire, enséñame. ¿Por qué? Porque Dios dice, porque yo mismo los enseñaré. Ahora, usted sabe cómo es que Dios enseña a Él mismo. Por ejemplo, Cristo, que es el modelo nuestro. Él decía que las palabras que Él hablaba no eran de Él, sino eran del Padre que moraba en Él. Recuerden que en Cristo hay dos naturalezas. Ojo con esto. Él tenía un cuerpo semejante al de nosotros. Pero dentro de ese cuerpo, ¿quién estaba ahí? La plenitud de la deidad. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Dice Felipe, pero tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Tú no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí, el que me ha visto a mí. Cuando él le fue a decir que él era el camino, la verdad y la vida, él le había dicho que para que ellos supieran dónde él iba a ir. Como si no conocemos el camino, entonces ahí es que él le dice, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más le dijo? Fíjense lo que él le dice. Y nadie, tengamos cuidado con eso, leamos con cuidado. Él nos dijo, nadie va al Padre
No, nadie viene al Padre. Es muy diferente. Si no es a través de mí. Porque ahí dentro está el Padre. Ese es lo que Pablo le dijo a Timoteo, el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Entonces, a esta iglesia de la Odisea, donde Cristo está afuera, donde es una iglesia que persevera en sus doctrinas, tal vez en todas sus reuniones, en todo lo que allí ellos creen que está bien, pero todo lo que se practica ahí es por el criterio o los criterios que puede usar el líder. Que los demás hermanos pues se dejan llevar, porque eso fue lo que pasó en el libro de Jueces. Si Cristo no es el Señor, entonces ¿quién está dirigiendo? Para mí eso es lo más terrible, que Cristo esté fuera. Y hermano, nosotros estamos viviendo no solamente tiempos de Dios conformarnos a la imagen de Cristo, sino muchos están hablando del siglo XVI, de la Reforma. Sí, pero ya eso pasó. Lo que pasó en la Reforma no fue mucho. Bueno, claro. Pero la iglesia que se va a encontrar con Jesucristo hoy, digo, no estoy poniendo fecha del encuentro con Cristo, amén, sino en la condición que se encuentra. Amén. El que no acepte que la iglesia a nivel mundial que quiera encontrarse con Cristo y estar con Él para siempre, no tiene que ser restaurada, pues aténgase a las consecuencias. Así de sencillo. Así de sencillo. A mí me gustan unas expresiones que hace Judas ahí en su carta, donde él dice que nosotros debemos contender por la fe, que una vez ardientemente, hay una versión que dice que peleemos, otra es que contendamos ardientemente por la fe que le ha sido dada una vez a los santos. La fe. Y luego al final, él está hablando en su carta ahí de los falsos profetas, de los falsos hermanos, como él los cataloga: estrellas errantes, árboles otoñales sin fruto, que no dan fruto, y frutos de justicia. Y al final hay un consejo donde él dice que los que estamos en la verdad presente y queremos que Cristo sea la vida para edificarnos, pues dice que nosotros debemos convencer a los que dudan o a los que se oponen, arrebatándolos del fuego, cuidándonos aún de la ropa contaminada que tienen. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque el diablo ya está soltando otra vez sus líderes por la carretera. Ya cogieron miedo al COVID, ya no le tienen miedo. Ya yo he pasado dos experiencias. Una con los testigos de Jehová y otra con los mormones. Una reunión que tuvieron en Cajayunita. Los testigos de Jehová fueron dos jovencitas, dos mujeres, acompañadas de un joven.
El líder era él. Comenzó a bajarme porque ellos tienen una creencia que ellos vienen a implantar sus criterios y que yo tengo que recibirlos. Pero entonces cuando yo le presento defensas del Evangelio, él sale y me dice, usted me está faltando el respeto. Yo le dije, no, a ti lo que te está faltando es argumento bíblico. Que tú estás más perdido que... Entonces ahora se escudan. Es la excusa, ¿no? Para que yo, ay bendito, no. Cuando usted va a ser un defensor del Evangelio, usted tiene que con respeto, pero con firmeza, y como Cristo que hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Usted tiene que hablar en propiedad, no, la Biblia dice esto. Y los mormones pues me dijeron que yo, ¿qué es lo que estáis discutiendo? Uno de ellos. Y a mí me llamó la atención esa palabra y la fui y la busqué en el diccionario. Y es lo mismo, hermano, cuando usted discute, es cuando usted examina algo. Y usted lo combate con la verdad que usted tiene en contra de la opinión que le traen. Es lo mismo. Y eso fue lo que dijo Pedro, que estemos preparados para presentar defensa en aquellos que nos la piden. Porque, como hemos dicho en reuniones anteriores, pues aquí es una cosa en este local. Pero yo les he advertido a ustedes que el día menos pensado se van a encontrar con alguien que van a tener que hablarle. Y ese alguien no solamente son de estas falsas religiones, hermanos. Hay hermanos de otras congregaciones que Dios los va a sacar de ahí. Y si usted cree que Dios nos está dando una palabra correcta, que estamos empezando, y lo vemos que estamos en un error, y Él se ha dado cuenta, usted tiene que hablar sin miedo. Usted tiene que hablar sin miedo. Porque hay que arrebatarlos, sacarlos del fuego. Y no es que si han creído en Cristo, no es que no sean salvos. Pero las consecuencias de estar recibiendo y practicando, viviendo una religión y no a Cristo, por mandamientos de hombres, eso es un problema. Y eso no lo digo yo, ahí está la Escritura. El mismo Maestro, Cristo Jesús, lo dice. Ustedes han hecho inválida la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por vuestra tradición. O sea, nosotros tenemos que sacar de nuestro sistema toda tradición, todo mandamiento de hombre, y que Cristo sea lo que Él es. Él es la luz que nos alumbra. Y si Cristo alumbra en las tinieblas, en nuestro corazón, las tinieblas tienen que ¿qué? Que irse. Pero, repito, yo tengo que hacerme un autoexamen a través de la Escritura, que todavía yo tengo que está impidiendo que yo tenga una mayor gloria de la luz de Cristo. Y porque decimos, Dios nos lleva de gloria en gloria. Bueno, eso es lo que dice Pablo, pero eso es real en mí. Entonces yo le dije que el nuevo pacto vamos a ver en las cartas de los apóstoles que nos lleva a la práctica, no solamente a la creencia, sino a lo práctico. A lo práctico. Entonces, esta iglesia puede estar predicando ahí dentro, como nosotros aquí. Pero si Cristo está fuera de nuestro corazón, pues Él está haciendo un llamado. Ese llamado, como les dije, es individual luego. Si alguno
oye mi voz. Si alguno oye mi voz y abre, y la fe, esa puerta que es la fe, es cuando yo le digo, Señor, tú tienes razón. Es lo que tú digas, no lo que yo diga. Para que Dios nos lleve a la experiencia de Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque aquí le podemos estar diciendo, ¿no?, que Jesucristo es el Señor. Y eso es verdad. Pero entonces Él nos tira una pregunta que está en Lucas capítulo 6, verso 46. Él nos pregunta, ¿tú qué me dices, Señor, Señor? ¿Por qué no haces lo que yo te digo? Y yo entiendo que el sistema denominacional se ha quedado corto en el sentido que para ellos Cristo es el Salvador y nada más. Y así lo presentan. Pero cuando usted estudia el Nuevo Testamento, después que Cristo resucitó, y yo le he dicho aquí muchas veces y lo voy a estar repitiendo, que Cristo fue el Salvador no solamente de nosotros, por todo el mundo. Murió por toda la humanidad. Y cuando Cristo está en la cruz allí, recibiendo el castigo, la ira de Dios sobre él que nosotros nos merecíamos, ahí está el Salvador del mundo. Pero Cristo, después que pagó el precio de nuestra salvación, a las 3 de la tarde físicamente expiró. ¿Y dónde lo pusieron? En una tumba. Ya el Salvador no está en la cruz, ahora está en una tumba. ¿Pero qué pasó a las 72 horas? 3 días y 3 noches. La piedra que le pusieron a aquella puerta de la tumba tuvo que ir y jodarse. ¿Por qué? Porque de allá viene, de la muerte viene la vida. Viene el resucitado. Viene cumpliéndose lo que él había dicho. Me van a tomar preso. Me van a enjuiciar. Y voy a morir. Pero no se turbe vuestro corazón. Al tercer día voy a resucitar. Cuando resucitó, ahora con un cuerpo glorificado. Por eso cuando María lo va a tocar, él le dijo, hey, no me toques. No me toques todavía, muchachos, porque no he ido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué Jesús no permitió? Porque Jesús es el sumo sacerdote. Le está prohibido al sumo sacerdote que haga contacto con un cuerpo muerto. María todavía no había nacido de nuevo. Por eso le dije, no me toques. Ahora, después que él fue al Padre, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que por él, Cristo, haberse humillado hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, luego que fue resucitado, Dios lo ascendió y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble de los que están debajo de la tierra, en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y por eso es que en Romanos capítulo 10 y verso 9 dice, porque esta es la palabra de fe que predicamos, está cerca de ti, está en tu boca. ¿Cuál es? Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, que Jesucristo ha recibido un nombre de gloria que va por encima del nombre Salvador. Claro que lo es. Él fue Salvador. Lo que quiero decir es que ya no está en la cruz. En la cruz no se le podía decir Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora, Él es el Señor. Y así es como el Señor quiere que recibamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Que Él es el que sabe, Él es el que manda y Él es el que puede. Que todo lo puede. Él es el fiel. Esta iglesia fue infiel, el verdadero, el principio de la creación. Todo lo que tiene que ver con Dios se origina en Cristo. Porque por Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. El Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, el árbol verdadero, ¿qué árbol? El árbol de vida. El que Adán tuvo la oportunidad en el huerto de comer de él. Y no comió. Y no comió. Voy a hacer una pausa aquí un momentito. Yo he preguntado aquí veces anteriores, para Dios, ¿cuántos hombres hay? Porque para nosotros hay muchos. Ahora, si nosotros somos espirituales, tenemos que ver las cosas y entender las cosas del Espíritu. ¿Ok? Y cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15, dice que para Dios lo que hay son dos hombres. Fue el primer hombre, un alma viviente. Y el postrero o el último, que es Cristo, es espíritu vivificante. El que nos da vida, porque Él es la vida. Entonces, para Dios, yo tengo que tener cuidado que yo estoy bien con Dios porque pertenezco a una congregación que se llama Católica, Apostólica y Romana. Oh no, yo estoy en una congregación que no es esa, porque esa está mal. Yo estoy en una religión que se llama Pentecostal MI. Pues ustedes están mal, tanto católicos como pentecostales, porque yo estoy en la verdad. Yo soy de los del reino de Jehová. Allá viene otro, todos están mal. Yo soy la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Esas son las religiones, las sectas religiosas. Pero entonces cuando vamos a la Biblia, el cuidado que yo tengo que tener es que Dios me ve o en Adán o en Cristo. O me ve en Adán. Si estoy en Adán, pues estoy en Cristo. Y fíjense que el primer Adán, el primer hombre dice que fue un alma viviente. Cuando usted estudia la Biblia de alma, mente, corazón, mire
Son sinónimos todo eso. Entonces un hombre almático es cuando vive creyendo en Jesucristo como Salvador, pero camina y funciona bajo sus propios criterios o como le enseña cierta denominación. Pero cuando caminamos conforme al modelo que somos guiados por el Espíritu, es que nos dejamos llevar por las instrucciones que están aquí, que no las dejó, máxime con el apóstol Pablo. Entonces, el modelo que nosotros tenemos es Cristo Jesús mismo, que es el dueño de la iglesia. O sea, la iglesia, yo a veces pienso que al final va a ser que es el cuerpo de Cristo, pero un cuerpo no puede tener 2, ni 3, ni 4 cabezas. Un cuerpo normal, ¿cuántas cabezas tiene? Pues una. ¿Y qué dice la Biblia de la iglesia? Que es el cuerpo de Cristo. ¿Y que Cristo es qué? La cabeza. Entonces, todos los que formamos el cuerpo de Cristo, hermanos, tenemos que ser como Juan el Bautista. Tenemos que permitir que Dios nos decapite. Porque hay una sola cabeza que es Cristo. Y eso es desde el punto de vista espiritual. O sea, que es que la mentalidad mía tiene que ser mentalidad de reino. La mentalidad mía tiene que ser una mente conforme a la mente de Cristo. No conforme a mis propios criterios, ni a los criterios de un concilio, ni de ninguna religión. Yo la tengo, usted la tiene, se va a quedar con ella, pero recuerde, aquí hay mucha capacidad para imponernos, para traer ideas. Esto debe ser así. ¿Cómo comenzó la iglesia? Desde Pentecostés en adelante. Yo siempre digo, wow, pero es que estaban guiadas por el Espíritu, porque dice que el Señor le hablaba, el Espíritu Santo le hablaba. Aquí no, aquí sí. Ves allá, no vaya. Móntate en ese carro. Y sobre todo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo digo, pues entonces estaban caminando como tenían que caminar. Hoy no se puede decir lo mismo. Hoy no se puede decir lo mismo. ¿Y por qué? Bueno, hay que a veces salirse de aquí y ir a la historia. Porque la iglesia iba funcionando lo más bien hasta que Satanás dejó de atacarla de afuera y logró meterse dentro. Y la barca comenzó a hundirse. En el siglo III al IV siglo, ahí Satanás logró. Entonces ahí la iglesia comienza ¿a qué? A organizarse. Lo que ya Dios tenía organizado, ahora el hombre se mete a organizarlo. Mire eso. Por eso es como le dije en la reunión pasada, en una congregación que está organizada por el hombre, ahí lo primero que cuando esa iglesia crece vamos a hacer una junta, hay que poner un secretario, hay que poner un tesorero, hay que poner un presidente de la junta. Nos parecemos pues a una colonia como Puerto Rico, que los americanos tuvieron que mandar una junta para acá. Y ahí está el gobernador, pero él no es el que manda. ¿Quién es el que manda? La junta. ¿Quién es la que manda en una congregación que está organizada? No es el pastor, es la junta. Es la junta. Y esto hay que decirlo, porque yo no sé cuántos pueden estar escuchando este mensaje. A que usted lo sepa. Y a todo eso hay que renunciar. Por eso es que en una iglesia organizada por el hombre hay que darle cuenta a la iglesia de todo. De todo hay que darle cuenta. Hay que estar dándole informe. Pero una congregación que verdaderamente Cristo es la vida y nos movemos en fe y amor, es algo que se ve. Es algo que se ve. Y cuando hay la necesidad,
el primero que digo soy yo, aquí estoy. Porque el amor de Dios tiene que ser perfeccionado en nosotros. Y la fe también tiene que ser perfeccionado, si no, escudriñe la parábola del sembrador. Pero Jesús dijo, si ustedes no entienden esta palabra, ¿cómo entenderán las otras? Pues es necesario que entendamos la parábola del sembrador y luego nos vamos a las otras, donde el Señor entonces compara el reino de los cielos con un granito de mostaza. O sea, una fe pequeña. Y numéricamente hablando, eran pocos también. No os preocupéis, manada pequeña, le dijo él. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero ¿qué pasó con ese granito de mostaza? Que es pequeño. ¿El Señor quiere que se quede pequeño? No. Fue creciendo. Hasta que se hizo un árbol grande. Y él comenzó allí, en las tierras que él ministró y luego los apóstoles. Pero ya el evangelio está casi a nivel mundial. ¿Ha crecido o no ha crecido? Pero Satanás comenzó a atacar a la iglesia desde adentro. Desde adentro. ¿Con qué? Con doctrinas heréticas y con lobos que vienen vestidos de ovejas. Mira, ahí apareció en YouTube un pastor de una congregación con zapatos de mujer y los tacos así de largo. ¿Y por qué él está usando esos zapatos? Porque Dios le dijo que tenía que ponérselos así. La congregación, si le sigue creyéndole, más luego veremos un video donde él diga que que Dios le dijo que tenía que usar ropa interior de mujer. Y a la larga ese enojado tiene que decirle a la congregación, tengo que salir del closet. Porque los mentirosos no entran. Y el asunto es que hay gente que le cree. Hay gente que le cree. Ay, Dios mío. Ahí está en YouTube. Ayer lo vi. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Dios comenzó como el labrador. Las vidas que venían a ser añadidas a la iglesia era porque Dios las añadía. O sea, Él iba preparando, cultivando el corazón de cada mujer, de cada hombre, para creer, pero ese es el inicio. Ahora ese corazón tiene que ser ¿qué? Limpiado. Nuestro corazón tiene que ser circuncidado. Antes la circuncisión en la carne, que era a los 8 días del varón haber nacido, había que circuncidarlo. Le cortaban el prepucio y lo botaban para evitar que no lo cogiera una enfermedad que se llama balanitis, que eso es un hongo. Pero entonces esa circuncisión tipificaba, era la sombra de la verdadera circuncisión que quiere Dios. ¿Cuál es? La del corazón y la de nuestro oído. Y la de nuestro oído. Entonces el Señor, que es el labrador, nos dice, mira, esto está en tu corazón. Eso es de la vieja naturaleza, de la semilla corruptible que sembró el diablo. Y no se puede en el mismo terreno, Dios no lo permite, que se siembre con dos clases de semillas. Le hace el libro de Deuteronomio.
Pueblo de Israel era un pueblo agrícola. Y en un terreno no podían sembrar dos clases de semillas. Ni preparar el terreno con un buey y un asno para ponerle el arado. Porque el asno era inmundo. Y nosotros no podemos ser edificados y enseñados con aquellos que están, que dicen que son, pero no son. Son falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas. Y nosotros tenemos que ante todo eso ver y vivir nuestra fidelidad a Cristo. Con el cuidado que no nos pase como a Eva, como nos advierte Pablo en 2 Corintios 11:3. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad a Cristo. Nosotros tenemos que ser fieles. Por eso es que Él se le presenta a la iglesia de la iglesia. Yo soy el testigo fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, le dijo Pablo a Timoteo, Él permanece siendo fiel. Él no se puede engañar el mismo. Esta iglesia no puede llevar fruto, ¿por qué? Verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos a continuar hablando de esa limpieza, que es la que está haciendo el Señor en todos aquellos que le decimos al Señor, amén. Yo quiero que mi corazón esté limpio, porque tú lo dijiste, bienaventurados los limpios de corazón, porque los tales verán a Dios. El salmo que la hermana leyó habla del corazón también. Por eso es que la promesa de Dios a través de Ezequiel, que Dios prometió quitar el corazón de piedra, poner uno de carne. Yo tengo que averiguar si en el mío hay piedras todavía. Porque si hay piedra, hay actitudes, hay mis opiniones, ¿no? Que las cosas deben ser como yo creo. Esas son piedras, que entonces no hay buena tierra para que la palabra eche raíces. Eche raíces. Y cada uno, pues estamos llamados, repito, a autoexaminarnos a la luz de la palabra. Y no ir muy lejos. Esa parábola del sembrador. A ver cuál de esos 4 corazones es el mío. O qué es lo que falta para que yo sea ese terreno que la semilla cayó, brotó y comenzó a dar fruto. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100. Pero aquí Cristo nos dice, le dijo a esta iglesia y nos dice a nosotros, pero recuerden que fuera de mí nada pueden hacer. Fuera de Cristo venimos a ser pámpanos que nos van a cortar, que nos van a echar al fuego. Y aquellos que estemos llevando fruto, el Señor nos va a ir limpiando, nos va podando, y esa poda, escúchenme bien que me voy, esa poda es la que va ligada a la palabra que Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que saber hacer la distinción entre la cruz que Cristo me manda a llevar y la cruz en la cual Él fue levantado. Son diferentes. Fueron diferentes. Y esa cruz en quien yo tengo y usted que crucificar
Todos los días, lo primero es el yo. El yo y todo lo que me rodea. Y después entonces se va haciendo una lista. ¿Qué fue lo primero que se encontró allá los espías cuando fueron a inspeccionar la tierra? Los gigantes. Allí están los gigantes. Eso fue lo que creo que dijo Martín Lutero. Hay un papa que no está en Roma, al cual yo le tengo más miedo que el que está en Roma, porque está dentro de mí, dijo él. Y ese papa es el yo, el que quiere mandar, el que se defiende, el que no quiere que lo lastimen, el que le gusta que le den gloria, el que se ofende por cualquier cosita. La paz de Dios es con todos. Dios bendiga a los hermanos que se conectaron. Que la paz de Dios sea con todos.